Saludos, saludos mis queridos hermanos, amigos, oyentes. ¿Será posible que con respecto a la justificación, Elena de White contradice la Escritura? Si yo presento aquí, en estos momentos, lo que dice Elena de White y lo que dice la Escritura, ¿a cuál de las dos le vas a creer? Yo sé que en el adventismo nos enseñaron que Elena de White no contradice las Escrituras, sé que en ningún momento. Y la verdad es que no es solamente con respecto a la justificación, sino con respecto a otros temas tan centrales de la Biblia, como por ejemplo la divinidad de Cristo. Elena de White contradice la Escritura, pero yo me voy a quedar hoy con el tema de la justificación. Es un tema que no agrada a muchos hermanos laicos, ni pastores, ni eruditos adventistas, pues es aquella ficha que si la sacan del montón se viene todo abajo. Si nosotros logramos sacar la ficha equivocada que tiene la Iglesia Adventista de la justificación, se desborona todo lo demás. Y es lo que sucede efectivamente cuando nosotros vamos a ver la justificación. En primer lugar, hay una gran diferencia entre el significado de justificación. Según el catolicismo romano, la Iglesia Adventista, porque en cuanto al significado de justificación, son hermanas gemelas, que nadie se equivoque. El romanismo y el adventismo con respecto a la doctrina principal y central de la salvación enseñan lo mismo, son hermanas gemelas, que nadie se me ofenda y se vaya a otro canal en este momento diciendo otra vez Camacho con sus cosas. Téngame paciencia, sea como un bereano que al estudiar las Sagradas Escrituras, si usted ve que estoy equivocado, pues entonces dele la razón a Elena White y ponga la Escritura a un lado, porque de nada vale tener la Escritura como palabra de Dios si tenemos ya la palabra de Elena de White. Justificación, según la Iglesia Católica Romana, es hacer justo al injusto por medio de las virtudes que Cristo desarrolló en su vida. El Espíritu Santo toma esas virtudes, esas gracias, esos poderes, y poco a poco los va inyectando en el corazón humano. Los va impartiendo, es la palabra que usa Elena de White y el adventismo. El catolicismo usa otra palabra, la palabra que usa, infundiendo, pero al final es lo mismo, infundir, impartir, inyectar, hasta que el hombre es justo. Hasta que el hombre, el ser humano, la mujer es despojada de su naturaleza pecaminosa y alcanza la perfección de carácter, entonces la persona recientemente puede ser justificada por Dios, porque Dios puede decir, esa persona se ha hecho justa mediante su trabajo en la santificación. Ahora puedo declararla justa. En otras palabras, en el adventismo, la justificación, y en el catolicismo romano, la justificación viene después de la santificación.
¿Cómo va a ser? Les voy a mostrar una cita que seguramente ustedes han escuchado en sermones y han leído en revistas, pero a mí me dejó frío cuando yo leí la siguiente cita de la presunta vocera de Dios, mensajera del Señor, el espíritu de profecía. ¿Ustedes quieren escuchar la voz de un falso profeta? Pues aquí la van a ver. Van a escuchar mi voz, pero va a ser la voz de ella. Porque ella fue quien escribió, o al menos tomó, se atribuyó este escrito. Bueno, aquí se los voy a mostrar. Es tomada de la revista Review and Herald. Ese fue el órgano principal por escrito, la revista de la Iglesia Adventista, así se llamó, el 4 de noviembre de 1980. Bien atrás, bien atrás. Párrafo 4. A mí me duele leer estas cosas, ¿no? Porque en estas palabras hay un entierro de la obra de Cristo. Se entierra la obra de Cristo. Pero me estoy adelantando. Pero aunque Dios puede ser justo, y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, ningún hombre, lean allí pues ser humano, puede cubrir su alma con las vestiduras de la justicia de Cristo mientras practica pecados conocidos o descuida deberes conocidos. Dios requiere la entrega total del corazón antes de que pueda tener lugar la justificación. Y para que el hombre retenga la justificación, aquí hay otra condición, debe haber una obediencia continua, mediante una fe activa y viva que obre por el amor y purifique el alma. A ver, levante la mano cualquiera de ustedes que dice sí. Yo tengo y he tenido una obediencia continua desde que fui justificado. Yo he tenido una fe activa y tengo una vida que obra por el amor. Y mis hijos y mi esposa van a dar testimonio de eso, ¿no es cierto, mijitos? Y mi alma está siendo purificado y yo he entregado totalmente mi corazón. Todavía tienen la mano en alto, ¿verdad? No sea que esté echando mentiras y quebrantando uno de los mandamientos. No darás falso testimonio. Ahora, hay una palabra que de inmediato me hace dudar de la verdad de estas palabras. Y esa palabra es esta primerita que encuentro yo acá y se las quiero recalcar. Miren ustedes, es esta palabrita, ese pero. Cuando se habla de la justificación y se le ponen peros, se está anulando la justificación, porque a la justificación no se le puede poner un pero. Pero ya cuando comienza aquí con un pero, ha aniquilado lo que es la justificación.
Ningún hombre puede cubrir su alma con las vestiduras de la justicia de Cristo, mientras practica pecados conocidos o descuida deberes conocidos. A ver, ¿cuántos son tus deberes que tú tienes y que conoces son tus deberes? ¿Los has estado realizando perfectamente, con corazón noble y alegre? Todos tus deberes, sea desde lavar la loza, de tender la cama, de no decir ninguna palabra mala, de no regañar al gato, de que se te levantó el mal genio contra uno de tus hijos. Esos son deberes que tú tienes de que no hagas esas cosas, pero ¿has descuidado? ¿Qué mentirita blanca has contado? Eso sería un deber que has descuidado de decir la verdad y nada más que la verdad. Así que la norma para ser justificado acá, según Elena de White, es una norma que ninguno de ustedes, a menos que sea insincero, a menos que sea deshonesto, podrá decir: si yo he sido justificado y me mantengo en la justificación, y la he retenido y en ningún momento se me ha escapado. Así que lo que tenemos acá es una justificación incierta. Es decir, hay una probabilidad de 99.99999% y muchos más nueves de que jamás pueda ser justificado. Esta es la doctrina de Elena White sobre la justificación. No importa lo que ella enseña en otros lados, si enseña esto, friquis mortis calaveris tortis. Eso lo decimos nosotros en Colombia para decir: se acabó, hay que enterrarlo, eso es falso. Friquis mortis calaveris tortis. Nada. Ahora, cuando comparamos esto con la Escritura, encontramos la gran verdad de la justificación, y ustedes no van a creer todo lo que van a ver, porque les va a sorprender. De esto no se predica en la iglesia adventista. Jamás ustedes van a escuchar un sermón acerca de esto en la iglesia adventista, ni tampoco en la bautista, ni en la metodista, porque todas ellas han seguido a Roma, que creen que la persona debe ser justificada mediante sus obras, o que sin sus obras, incluyendo las obras de amor, no puede ser justificada. De eso les contaré en otra ocasión. Entonces, yo les voy a mostrar ahora bíblicamente cómo y por qué Elena de White está equivocada. Ustedes recuerdan que en el video pasado nosotros estábamos por Romanos 4:25 hablando de la fe de Abraham, y cómo aquí es la Escritura, por favor. El apóstol Pablo dice que no hay otro evangelio. No hay otra manera de hablar de la justificación sino esta, de la cual él fue inspirado por Dios. Y si alguien habla de otra manera de la justificación, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que significa la palabra anatema: maldito, rechazado, condenado. Así que en cuanto a la justificación, no hay sierva del Señor, no importa si se llama espíritu de profecía o lo que sea, mensajera o pluma inspirada, que si dice algo diferente a lo que dice la Escritura, anatema.
Y lo digo sin pelos en la lengua. Y ustedes también deben aprender a hablar de esta manera, a condenar y rechazar lo que es falso, lo que se les ha vendido por verdad y cómo les ha costado. Bien, me adelanto, aquí está hablando de la fe de Abraham. Y dice que su fe no se debilitó. Él creyó en la promesa de Dios que por medio de una simiente que vendría bendición a toda la tierra. Porque no solamente fue promesa de que él tendría un hijo, sino que por medio de esa simiente, y Pablo dice, estaba hablando de uno que es Cristo, por medio de esa simiente vendría bendición a todos los gentiles, a todas las naciones. Esa fue la fe de Abraham, y dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. En otras palabras, a su cuenta de injusto se le fue contada toda la justicia de Dios a su cuenta, que de allí en adelante, cuando Dios miraba la cuenta de Abraham, no vio injusticia alguna. A mí me encanta este tema, por eso me emociono tanto. Y me gozo en hablar de este tema, porque no solamente trae esa convicción de que es la verdad, sino me da ese consuelo, ese gozo personal, como ustedes van a ver aquí más adelante. Dice que al que no trabaja, al que no obra, sino que cree. Cree es más que decir, sí, no, yo creo. No, cree es confiar todo el alma, todo el corazón, confiar en aquel que justifica al impío. Ahora aquí no está hablando de hacer lo justo al impío, sino que Dios justifica al impío. ¿Ya ven ustedes allí esa gran diferencia? Elena de White dice, no, el impío no puede ser justificado. Pablo dice, desde los ecos de las edades hacia atrás, él dice, Elena, estás equivocada, no hables así. Dios justifica al impío. Aquel que todavía está en sus delitos y pecados, Dios lo justifica. Ay, ya los veo ustedes apuntándome todos los textos que hablan del obedecer de la ley y de que uno debe vivir santamente, y luego me lo colocan en los comentarios. Y yo creo que no escuchan ni el 5% del video antes de que ya me están escribiendo, no escuchan el resto. Parece que han sido entrenados con ese fin. Vaya, hermano, y usted que tiene eso y sabe lo de la Escritura y conoce la palabra de Dios, con todos estos disidentes, usted ahí les pone todas esas Escrituras para que no se confundan y que vean la verdad. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero ¿acaso no pasa eso? Díganme que si no han sido enviados. No, y me siento honrado de estar en esa lista, aunque no lo merezco ni lo hago bien. Aquí dice que Dios justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia al impío. Y nosotros dijimos el otro día que ese impío trae un ejemplo en lo que nosotros estamos leyendo ahora. Y ese impío no es nadie más ni menos que este impío aquí llamado Abraham. Y claro, algunos me han escrito lo que siempre escriben y lo que les enseñan y aprenden a decir como loros. No, que Abraham guardó sus mandamientos y sus estatutos y sus preceptos. Y entonces ven a Abraham como si estuviera caminando con la tabla de la ley debajo del brazo.
Es que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, tú y tu parentela, a una tierra que te voy a mostrar, y Abraham creyó. Cuando el Señor le decía a Abraham, detente allí y hazme un altar, altar y sacrificar un cordero. Allí Abraham no sacaba las tablas de la ley, la ponía allí encima del altar y adoraba la ley. No, allí lo que Abraham hacía era sacrificaba el cordero. Así que Abraham el impío, ¿y por qué decimos que es impío? Bueno, ya vimos la vez pasada cómo él renegó de su esposa un par de veces. Y luego se emocionó mucho cuando su mujer le dijo, niña, ¿por qué no tomas a Agar, la egipcia? Mira cómo está tan bonita, mira a mí de vieja, ella todavía está joven. ¡Ay! Abraham dice, parecía colombiano costeño Abraham, diciendo, uy, no, ¿para cuándo? Impío. Pero le creyó a Dios que de él vendría la simiente que sería de bendición, de salvación a todas las naciones. Y estando así todavía, fue justificado. Todo eso contradice lo que dice Elena White, porque aquí no tenemos un hombre. ¿O acaso fue que Abraham perdió su justificación cuando le echó el ojo a Agar o cuando quiso entregar su mujer en adulterio al faraón? Díganme ustedes, ¿cuándo fue que Abraham cumplía esas condiciones que dice Elena White de tener una entrega total y un corazón perfecto ante Dios y todo eso? Díganme. Para eso sí no encuentran textos, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense ustedes lo que aquí dice la Escritura de una manera tan bella. ¿Cuál fue y cuál es la primera señal de que una persona ha sido justificada? Ahora viene una buena pregunta, ¿no? Poniendo a un lado esa pregunta que tenemos en el tapete de que si Elena de White contradice la Escritura, ¿no? Pero esta otra pregunta es, ¿cuál es la primera cosa que hace un pecador cuando es justificado? Se va al mundo, abre una lata de cerveza, invita a sus amigos a tomar whisky, se va a buscar mujeres. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque eso es de lo que nos acusan, ¿no? Que ustedes nomás hablan de la justificación para buscar el pecado, para eso. Y fíjense ustedes, hermanos, que en este momento yo pudiera estar por ahí dando vueltas pecando, ¿no? Como si yo no fuera de carne. Pero porque he sido justificado, el Espíritu Santo me dice, mijito, tú tienes que andar acá. Gloria al Señor. Es que tenemos papá, una vez que somos justificados, tenemos papá. Pero fíjense, lo primero que hace Abraham cuando es justificado. A ver si lo encuentro. Opa, ahí será que no. Aquí está. Ante la promesa de Dios, bendito sea el Señor. Ante la promesa de Dios, voy a poner este otro lapicero acá a ver si me funciona. Ante la promesa de Dios no dudó como incrédulo. ¿Qué es lo primero que haría una persona después de haber creído algo así, ¿no? Como, ¿será cierto que Dios me ha justificado si yo soy un pecador? ¿Cómo puede ser posible? Ay, no, eso debe haber una condición. Voy a guardar la ley perfectamente, ¿no? Entonces, lo que pasa acá es que él no dudó como incrédulo, sino se reafirmó en su fe. Es decir, digo, yo he sido justificado. Y aquí está. Dio gloria a Dios. No, es como dicen en inglés, I can't believe it. Allí no se habla de que este hombre se fue al mundo y comenzó a pecar e hizo cuanta cosa. Ay, no, ese lapicero no me gustó.
sino que dio gloria a Dios. ¿Qué es lo primero que hace un justificado? Alaba y adora y glorifica a Dios porque lo ha justificado. Sin ser justo, Dios ha tenido misericordia de él. Dios ha tenido misericordia de ella. Y sin pedirle obra alguna, sin pedirle ni un ápice de justicia, Dios lo ha justificado, lo ha declarado tan justo como su Hijo Jesucristo. Esa es la acción de una persona justificada. Glorifica a Dios, y de allí en adelante toda la adoración del cristiano es glorificar, agradecer, exaltar a Dios por haber tenido tan gran misericordia de Él. Ahora, muchos de los que nos escriben acá dicen, bueno, yo también creo en la justificación. Entonces, ¿por qué no glorifica y adora a Dios con nosotros? Dio gloria a Dios. Entonces dice que eso, que su justicia, su fe, se tomó en cuenta como justicia, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Ponle allí tu nombre. A este nosotros, ponle tu nombre. Así que tu fe, Dios la toma en cuenta como justicia. Toda la justicia infinita de Cristo. Toda su santidad, toda su pureza, todo su amor, todos sus actos de bondad, todo su carácter amoroso, todas sus maneras correctas de hablar, de pensar, todo su cerebro, todos sus pensamientos, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, hasta su resurrección. Todo que fue limpio de manos y puro de corazón, todo eso se cuenta como tuyo sin que tú tengas que dar nada. Eso es misericordia. Eso es gracia. Entonces dice el apóstol, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Y ahora viene este versículo clave. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aquí yo les pido, por favor, que se levanten, hagan una pausa, pongan allí el botoncito de pausa, vayan a tomar agua, vayan a revisar, a chequear a los niños, o anoten el numerito donde quedó del tiempo, que es aproximadamente 28:45, el minuto 28:45 de la grabación, para que la próxima vez ustedes regresen a esto. Yo no quiero que ustedes se escuchen todo esto de largo, porque la próxima parte requiere mucha concentración, porque es algo nuevo. Es la verdadera justificación. Y creo que hasta ahora ustedes han visto cómo la Escritura contradice a Elena de White. La Escritura no afirma lo que dice Elena White en respecto a la justificación. Como dicen por ahí en el Perú, yo aprendí esta palabra cuando estaba en el Perú. En el Perú, cuando alguien dice una mentira, dice es una lisura.
Allí Elena de White está diciendo una lisura con respecto a la manera como Dios justifica al pecador, requiriéndole perfecta obediencia. Antes de justificarlo, cuando la Escritura claramente dice que Dios justifica al pecador. Así que no pongámonos a repetir lisuras, sino aprendamos la verdad, y la verdad viene en esta siguiente parte. No voy a hacer un nuevo video, sino que voy a hacer aquí una pequeña pausa, y cuando ustedes vuelvan, pues ahí va a ver que ahora es el minuto 30:25. Bien, hermanos, espero que hayan tomado un descansito, un poquito de agua y estén listos para esta próxima parte, que aquí se pone bueno, porque vamos a profundizarnos en la Escritura y ustedes ni se van a imaginar lo precioso que hay aquí. Esto, hermanos, es estudiar la palabra. Que Dios tenga misericordia de mí, porque yo me siento incompleto para poder sacar a luz toda la luz que hay acá. Dice el apóstol acá, esta es una traducción muy buena. Romanos 4, 24 y 25 de la Nueva Biblia Viva. Versículo 24 dice, también se escribió acerca de nosotros, que creemos en el Dios que levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. Y esto es precioso, porque más adelante el apóstol va a decir que si confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Serás justificado. Pero es más todavía. Esto se profundiza de una manera que si ustedes no terminan este video conmigo glorificando a Dios como lo hizo Abraham, entonces yo no sé qué decir. El Señor los llevará a ese punto, no yo. Bueno. También nosotros seremos declarados justos por la fe en el Señor. Ahí recorté yo eso de allí cuando hice este clip. Por la fe en el Señor. Y entonces yo puse aquí, declarado justo, y no es hecho justos, sino declarados justos, porque esta palabra viene del Tribunal de Justicia de aquel entonces. Declarar justo es levantar los cargos, absolver, borrar el récord, todo. Y en cuanto a la justificación, declarar justo también es imputar justicia. ¿Qué quiere decir imputar justicia? Colocar justicia del registro de Cristo al registro tuyo. Eso significa imputar. Se toma la justicia de Cristo y se coloca en tu récord. Eso es declarar justos por la fe en el Señor. Entonces el apóstol dice, es que el apóstol está tomando acá fuerza. Está como en una carrera y está tomando impulso. Él murió por nuestros pecados. Cuán grandes son esas pocas palabras. Él, el Dios de los cielos, habiendo sido hecho hombre, muere. ¿Y por qué causa? Porque ha tomado lo peor, la más perversa aberración de la creación, de su creación, que es el pecado,
que es en lastimar al prójimo, lastimarse a uno mismo, lastimar la creación. Él toma todos esos pecados en su santo ser y muere por ellos. Y no solamente eso, sino que me toma a mí como persona. Toma mi propia naturaleza pecaminosa. Toma la maldición, porque la Escritura dice que se hizo maldición por nosotros. Me toma a mí como maldición y Él mismo se hace maldito en mi lugar. Y la ley está buscando por todos lados a los malditos para condenarlos a muerte y encuentra a Cristo llevando la maldición y el pecado de toda la humanidad, no solamente los tuyos, pero de todos aquellos que han respirado oxígeno. Él toma su maldición y en ese momento en la cruz, Él es el más impío de todos los hombres, pues ha tomado la impiedad de toda la humanidad sobre su cuerpo. Porque la paga del pecado es muerte. Y se trata de esa muerte eterna, de la cual habla la Escritura, que nosotros no entendemos todavía qué es la muerte eterna, pero sea lo que sea, yo no quiero ir ahí. ¿Ah? No quiero ir ahí. Así que estas palabras, murió por nuestros pecados, quiere decir que en Él se cumplió la justicia de Dios, el justo por el injusto. De tal modo que Él muere para que yo no muera esa muerte eterna. Y muere es por la humanidad. A algunos no les gusta escuchar eso, porque entonces dicen, entonces todos van a ser salvos. Como si uno mereciera más que los otros, ¿no? Por haber creído, por haber recibido el don de Dios por pura gracia y misericordia, entonces, no, que los demás sean condenados. Ellos no recibieron de Dios lo que yo recibí. Ajá, y entonces, ¿qué prerrogativa te da a ti sobre los demás? Si de gracia recibisteis, dad de gracia. No le neguéis a Dios lo que Dios puede hacer. Pero bueno, dice que Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras injusticias. Y luego dice, resucitó para poder presentarnos justos ante Dios. Y me gusta esta traducción porque las otras traducciones dicen, y resucitó para nuestra justificación. ¿Ustedes ven acá? Resucitó para nuestra justificación. Él fue entregado a la muerte. En otro lugar, la Escritura dice que Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Porque algunos enseñan que Dios le dijo, ven acá, mijito, te voy a castigar. Te voy a dar el castigo por toda la humanidad. Pero entonces allí ya otros ya comienzan a criticarme y a decir cosas, bueno, no es necesario decir eso, sencillamente Él fue entregado, Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Y resucitó para nuestra justificación. ¿Por qué dice aquí para nuestra justificación? Cuando esta otra versión que estábamos mirando acá dice para poder presentarnos justos ante Dios, que es un poco diferente. Ustedes ven acá, no sé si lo pueden ver, lo voy a hacer más grande, ¿será que puedo hacerlo más grande? Se trata de una preposición griega, dia. Ahorita les voy a mostrar en el griego. Que le cambia, con solo esa palabrita griega, dia,
creo que la pueden ver ahí sin problema alguno. Esa palabrita griega le da el cambio a toda la frase de tal modo que significa ahora dar testimonio que habíamos sido declarados justos. Él fue resucitado para dar testimonio de que tú fuiste justificado por su muerte. La justicia requería tu muerte, Él la murió en tu lugar. Problema resuelto, fuiste justificado, fuiste declarado justo. Fue resucitado por causa de nuestra justificación. Porque algunos interpretan esta otra versión que les acabo de mostrar acá, donde dice, resucitó para nuestra justificación, para de allí en adelante, ahora como juez, en un juicio investigador, entonces Él va a decidir quién va a ser justificado y quién no va a justificar según la perfección de su carácter. Perfecto en carácter, justificado. No pudo mantenerse continuamente en la justificación mediante una perfecta obediencia. Al fuego, mijito, rechazado. Cristo no fue resucitado para eso. Y algunos malentienden esto, que fue resucitado para ser nuestro justificador, para declararnos justos en el futuro. No, 1000 veces no malentiendan la Escritura. La Escritura no dice esto. Entonces, ¿qué dice? Vamos a verlo detalladamente. Ahora, ustedes pueden ver acá, este ya es el griego de Romanos 4:25. Hermanos, esta es una clase. Muchos seminaristas pagarían plata por aprender esto en los seminarios. Ustedes están recibiendo esto gratuitamente. Póngale atención. Este es el griego de 4:25. Romanos dice, quien habiendo sido entregado por las ofensas. Bueno, ¿quién lo entregó? Los judíos, Pilato, nosotros. Ya tú piensas que si hubieras estado allí te hubieras dicho, ¡no lo entreguen! No. Nosotros hubiéramos dicho, él habló en contra de la iglesia, él es un disidente. Eso es lo que nosotros hubiéramos dicho, porque eso es lo que los líderes le decían a la gente que dijera. Merece muerte, es un disidente, es un traicionero. ¿Qué tipo de judío es él? ¿Qué tipo de adventista es él que se atreve, después de haber salido de la iglesia, a hablar así? Y dice, y fue levantado. Aquí está esta palabrita, dia. Tein dikaiosin heimon. Dikaiosin es declarado justo o declarar justo. Pero está en el pasado, es un auristo. Él fue resucitado por causa de que en el pasado fuimos declarados justos. ¿Cuándo? Cuando Él murió. Entonces vamos a ver esta palabra dia. Acompáñenme. Muy bien, hermanos. Ustedes ven acá este número 1223 que está encima de dia. ¿Okay? Este número se refiere a la gran concordancia de un gran erudito y escritor bíblico del siglo XIX, Strong, que se dio la tarea de rebuscar el
posible significado de cada palabra hebrea y griega en la Escritura. Un tremendo trabajo que todavía no ha sido superado, solamente ha sido suplementado, pero no superado. Entonces, vamos ahora a ver lo que los diccionarios y el léxico nos dice de esta palabra dia. ¿Ok? Transliteración griega, dia. Número de Strong 1223, el mismo número que nosotros habíamos visto anteriormente. Aparece 667 veces en el Nuevo Testamento, eso no es importante, pero miren ustedes, aquí dice brillo, realmente un gloss, como decía en inglés, no significa brillo, puede significar brillo en otros contextos, pero aquí lo que significa es anotación. Aquí el gramático que nos está enseñando quiere decir que dia se encuentra en el genitivo, es decir, en el modo de pertenencia. Si se encuentra en el modo genitivo, significa a través de, por medio de. Si se encuentra en el modo acusativo, eso no tiene nada que ver con acusación, ¿okay? Sencillamente se llama así el modo en el griego. Significa a causa de, por causa de, por lo tanto, por causa de. Así que con eso ustedes pueden ver que se encuentra o genitivo o acusativo. Entonces vamos a ver ahora cómo se resuelve todo esto, el gran significado para nosotros. Esto es un estudio bíblico a profundidad porque nos estamos metiendo en el tema. ¿Ok? Aquí cuando nosotros vamos a este texto, lo que encontramos es el acusativo. Ven ustedes acá, la preposición está modificando a este artículo y a justificación, que ambos están en acusativo. Es un nombre acusativo singular femenino. Eso es lo que significa esto. Así que ustedes lo ven allí, que está en el modo acusativo. Y nosotros sabemos que es acusativo porque esta terminación dice que es acusativa la terminación. ¿Ok? Y entonces aquí también, en donde dice tain, este es el artículo que acompaña al nombre. Y cuando termina en una N, es acusativo. Ustedes lo pueden ver allí también. Artículo acusativo singular femenino. Así que aquí dia está modificando o está diciendo qué tipo de acción o qué representa esta justificación, y está en el acusativo. Como nosotros vimos, el significado cuando se encuentra en el... Es que la Biblia es tan bella, ¿no? Cuando se encuentra en el acusativo, significa a causa de, por causa de, por lo tanto. Entonces el contexto nos tiene que decir cuál es la causa. Entonces, cuando nosotros volvemos a nuestro texto, pues ustedes van a ver allí cuál es la causa. ¡Qué maravilla! Ustedes ven aquí cuál es la causa. Tengo que cambiar acá esto para poder traer a la luz este otro acá. Y bien, ya me voy aquí confundiendo con tanta ventana que tengo abierta, ¿no? Vemos acá, la causa es
para dar testimonio que habíamos sido declarados justos. Cristo resucitó para gritarle al universo: Haroldo Camacho ha sido justificado por mi sangre, por mi muerte y por mi vida. Que escuche el universo y ponle ahí tu nombre. Como oyente, ponle tu nombre. ¿Cuál fue el testimonio de Cristo cuando resucitó? Tú, oyente, en Chile, en el Perú, en Quito, en Costa Rica, en Nicaragua, en México, en Los Ángeles, en Chicago, en Puerto Rico, en Venezuela, en Cuba, y se me están olvidando muchas más, de la isla Pascua. Tú fuiste justificado. Y ese es el anuncio de Cristo en su resurrección. Esto es para ponerse uno a glorificar a Dios. Por eso es que Abraham glorificó a Dios cuando se dio cuenta de todo esto. Y los apóstoles, este era el gran regocijo. De tal modo que allí en adelante, fíjense ustedes, ¿no? De allí en adelante, en la iglesia cristiana, cuando se le preguntaba a los hermanos: óyeme, ¿y cuándo fuiste salvo tú? ¿Cuándo fuiste declarado salvo? Los hermanos decían: yo fui declarado salvo por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo era el gran día para ellos. Ellos no decían: fui justificado el sábado por causa del sábado, porque guardé el sábado. El gran grito es la resurrección, y poca atención, más atención se le presta en la iglesia adventista a la observancia del sábado que a la resurrección de Cristo. Por ahí en el tiempo de la Pascua, solo para fines evangelísticos, hablan de la resurrección de Cristo. Y dígame que si no, eso es verdad. Pero Cristo fue resucitado. A ver, ¿cómo te llamas tú? Dime. En este momento, dilo allí en voz alta. Ah, bueno, yo no te puedo escuchar porque no estamos para eso. Y ojalá estuviéramos en Zoom y entonces ahí tú pudieras decir: yo me llamo fulano de tal. Pero Cristo resucitó para dar ese grito: fulano de tal, cuyo nombre es tal y cual y vive en esta y aquella dirección. Esa persona ha sido justificada por mi vida, mi muerte, y por esta causa he sido yo resucitado para dar testimonio, porque si Cristo no hubiera resucitado, tú hubieras sido condenado. Es así de sencillo. Pero porque Cristo el justo fue resucitado, entonces Él te puede declarar justo a ti, porque Él llevó tu condena. Y además, Él te pone a tu cuenta su justicia. Y Dios no puede mentir, de tal modo que cuando, alabado sea el Señor, Jesús en su resurrección dijo: Haroldo Camacho ha sido resucitado y ha sido justificado. Dios no puede mentir, ni su palabra puede ser revocada. Bien, mis queridos hermanos, póngale pausa allí una vez más, porque lo mejor está por venir y lo mejor no te lo puedes perder, porque es más increíble. Si cada una de estas cosas es increíble, ahora lo siguiente va a ser más y más increíble. Bien, póngale pausa. Miren que el sancocho, la sopa, no se esté quemando, que el bebé esté atendido, si hay que cambiarle el pañal, si hay que darle comida a los niños. Bueno, y comiencen otra vez, que estamos escríbanlo ahí, estamos en el minuto 54:35, los veo en breve.
Bien, mis queridos hermanos, ustedes ven ahora esta gran diferencia que hay entre la doctrina de la justificación de Elena White y la enseñanza bíblica de la justificación, como Elena de White contradice. Porque lo que acabamos de ver en la Escritura es que Dios nos justificó en su muerte. Ahora, yo acabo de cumplir 75 años. Y entonces, ¿cuándo fui justificado yo? Bueno, ¿cuándo fue que Cristo murió? Hace 2000 años atrás, más o menos. ¿Cuándo fui justificado yo? Cuando Cristo murió, porque allí me llevó Él. Porque la paga del pecado es muerte, y Él tomó la paga del pecado mío. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, es decir, por medio de su justificación. Así que yo fui justificado en la muerte de Cristo, y cuando Cristo resucitó, Él declaró que yo había sido justificado. Ahora miren lo que dice aquí Elena White, poniéndole este pero al comienzo del párrafo, aunque Dios puede ser justo y puede ser justo. Y sin embargo, nuevamente dos peros. Justificar al pecador por los méritos de Cristo. Ningún hombre puede cubrir su alma con las vestiduras de la justicia de Cristo mientras practica pecados conocidos o descuida deberes conocidos. Allí ella está diciendo que en vano murió Cristo, que Pablo es mentiroso, que ella tiene más autoridad que Pablo, porque ella puede contradecir a Pablo cuando quiera. Porque Pablo dice que fuimos justificados en su muerte. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Cristo no murió por ningún justo, por ninguno que no practica pecados conocidos, ni tampoco descuida deberes conocidos, que no los descuida. Cristo murió por pecadores. No importa cuán piadosos sean, todos son pecadores. Y en otra ocasión tal vez les mostraré yo ese texto. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En el griego eso dice así: porque todos pecaron o han pecado y siguen siendo destituidos de la gloria de Dios. Es un participio activo presente. Siguen siendo destituidos, en otras palabras, siguen siendo pecadores. Allí no hace excepción alguna para cualquier persona que se está santificando. De ninguna manera. A menos que tú quieras declararte la excepción. Porque todos han pecado. Hay pecado. Ahí sí nosotros nos podemos incluir, ¿no? Pero cuando sí dice, siguen siendo destituidos de la gloria de Dios. Ahí no nos queremos meter. ¿Por qué? Porque guardo el sábado, porque yo soy fiel en mi diezmo, porque yo soy vegetariano. Bueno, más o menos casi siempre. Bueno, yo no tomo cerveza, yo no fumo cigarrillo, yo llego a la escuela sabática a tiempo, yo tengo a mis hijos en la escuela adventista, yo doy el segundo diezmo, yo doy ofrendas. Yo no estoy destituido de la gloria de Dios. Has sido engañado y estás contradiciendo la Escritura, porque hasta el día de tu muerte estás destituido. Estás desnudo de la gloria de Dios. No tienes ni un pañal cubriendo lo que realmente es un despojado totalmente de la gloria de Dios. No importa cuántos sábados hayas guardado y cuántos miles de pesos, sea lo que sea,
dólares hayas pagado en diezmo, destituido. Eso es el testimonio de la Escritura, que hasta el día de nuestra muerte somos destituidos. Por eso Cristo tuvo que justificarnos por medio de su muerte. Ustedes ven aquí, Dios requiere la entrega total del corazón antes de que pueda tener lugar la justificación. Si ya vimos en la Biblia que Cristo murió y en su muerte nosotros fuimos justificados. En otro lugar dice fuimos justificados en su sangre, no en la nuestra, porque en la sangre está la vida. Y nosotros fuimos justificados tanto por la vida de Cristo como por su muerte. Y entonces, para retener la justificación, debe haber una vida obediencia continua mediante una fe activa y viva que obra por el amor y purifique el alma. Y estás haciendo mentiroso a Cristo, porque Cristo, el que no miente, al resucitar dijo: tú has sido justificado y nadie me lo puede negar, porque yo soy Dios. Y por eso dijo el Señor Jesús que nadie me podrá quitar a un pecador justificado de mi regazo. Ni él mismo se puede quitar. Alabado sea el Señor. Aunque algunos creen tanto en el poder de la voluntad más que en el poder de Dios para salvar y retener un alma. Pero los que están acá sí creen más en el poder de la voluntad de un ser humano para perderse que para salvarse. Porque aquí lo que está diciendo es que el que no crea en esto de que tenga una fe activa, que ore por el amor, etc., friquis mortis calaveris tortis, te vas a la quemazón. Esta es una clara contradicción de la enseñanza del Evangelio. No importa cuántas vueltas le quiera dar el folleto de la escuela sabática. Es que yo no puedo evitar la pasión que tengo para que se conozca esta verdad. No importa cuánto me vayan a escribir de que soy un disidente, ¿cómo es que llaman? Renegado. Ya me olvido tanta cosa que me llaman, ¿no? No, más bien me animan a seguir. Porque si solamente me aplaudieran, yo dijera: ay, bueno, estoy diciendo las cosas conforme a lo que quieren escuchar los hombres. Entonces, fíjense ustedes, mis queridos, mis amados, no, fíjense todo lo que yo ya he estudiado y ni siquiera hemos llegado ni a Romanos 3:21 ni a Romanos 5:9. Pero volvamos aquí a donde yo quiero ir, antes que se me vaya el tiempo y ustedes ya se cansen por total, ¿no? Porque esta parte es la más bonita. Fíjense ustedes, aquí tenemos a Romanos 5:1, que sigue a 4:25. ¿Y qué encontramos? Que en 4:25 Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, nuestras transgresiones y ofensas, todas ellas, y resucitó para dar testimonio que tú habías justificado. Lo que el Señor dice es: yo justifiqué a Haroldo Camacho por medio de mi muerte. Yo justifiqué a Haroldo Camacho por medio de mi vida. Pon tu nombre allí. Entonces, en Romanos 5 encontramos algo muy interesante, porque allá dice, fíjense ustedes, justificados, pues, por la fe, Ahí me voy a engordar con tanta comida, ¿no? Coma. Entonces dice, justificados, pues, Pues al fin y al cabo, ¿dónde va la coma? Eso lo vamos a ver ahorita. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Ahí está la gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando uno es justificado, uno glorifica a Dios. Entonces vamos a ver esto de una manera más estrecha. A ver si lo puedo encontrar acá.
Sí, aquí está, Romanos 5:1. Fíjense ustedes. Ahora ustedes tienen que ser buenos alumnos y contestar algunas preguntas. Porque el apóstol dice acá, lo voy a traducir al español para que me puedan seguir, ahí traduce en inglés, este milagro, yo creo que se hizo en parte para que nosotros pudiéramos estudiar la Biblia mejor, este milagro de la tecnología, habiendo sido justificados. Y está al principio de la oración porque así es como en el idioma griego se ponía énfasis. Ellos no tenían las letras negritas, ni la itálica, ni nada de eso, ni subrayar para enfatizar algo. Ellos lo ponían al principio de la oración. Así que ya está, habiendo sido justificados. ¿Cuándo fuimos justificados? Mis alumnos contesten. ¿Cuándo fueron justificados? ¿Qué dice 4:25? ¿Cuándo fueron justificados? En su muerte. ¿Para qué resucitó Cristo? Exactamente, para dar testimonio que usted había sido justificado por su muerte. En su sangre, y en su sangre está la vida. Por eso podemos decir que somos justificados también por su vida, por su justicia en vida. Somos justificados como también por su muerte, su sangre derramada. Pero aquí no dice, con la esperanza de nuestra justificación, con la posibilidad de nuestra justificación, no dice. Eso no dice ahí. Habiendo sido justificado. Es un participio aoristo. Verbo aoristo, participio. Pasivo, es decir, la justificación se hizo hacia nosotros. La declaración de justos fue hacia nosotros. Y eso viene al principio de la oración. Así que el énfasis recae sobre esto, el hecho de que por su muerte fuimos justificados, refiriéndose al versículo anterior, el 4:25. Por tanto, aquí está la conclusión, por fe. Finalmente le ponen aquí los redactores de esta versión en griego, le ponen una coma. Pero en el griego no había comas. En el original, los manuscritos no llevan coma. Aquí los redactores tuvieron que ponerle una coma, ¿no? Ahora, si no hay coma, ¿cómo vamos a leer este texto? Lo que esto nos dice es que, habiendo sido justificados, a ver si me sale esto, ¿no? Porque yo estoy usando aquí un nuevo programita que a veces me sale, a veces no me sale. Habiendo sido justificados, vamos a ponerle la coma acá. ¿Será que puedo? A ver, voy a ponerle una coma. Uy, qué coma más chiquita. Pero ahí está. Ni siquiera se puede ver, ¿no? Pero ahí está la coma. Así que la voy a poner con lapicero, le voy a decir que no, y le voy a poner aquí con el lapicero una tremenda coma, ¿no? Le voy a poner aquí una tremenda coma. Habiendo sido justificados, coma. Porque allí debe ir la coma. Porque eso se refiere a lo que sucedió en el pasado. La muerte de Cristo que nos justificó. Por lo tanto, por fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que tantas veces se repite el versículo que no le sacamos el jugo, pero aquí lo que nos dice es: fuimos justificados por la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos por la fe? Por la fe tenemos paz con Dios. Esa es la manera como la fe entra. La fe realmente entra después de la justificación, de tal modo que nosotros no podemos decir enteramente que somos justificados por la fe, porque la fe viene después. Hay toda una discusión en la cristiandad que me parece a mí muy chistosa. Ahora los eruditos y los que saben de esto van a decir, ¿no? o se contentan o se rascan la cabeza de que aquel entró a Camacho. Hay una gran discusión en los eruditos cristianos sobre el tema de la justificación, que hay dos tipos de justificación. Está la justificación objetiva, a ver si lo puedo escribir acá para que ustedes me puedan seguir mejor. Gracias por atender a esta clase. Que hay una justificación objetiva, ¿ok? Y quiere decir que es una justificación global de todo pecador, ¿ok? Eso es lo que creen sobre la justificación, que el versículo 4:25 está hablando de una justificación global, ¿ok? En la cual por la muerte de Cristo se hizo provisión para todo pecador, provisión de justificación. Entonces enseñan que también hay una justificación subjetiva, que es la justificación aplicada al pecador individual cuando cree o ejerce fe. Entonces yo digo, si fuimos justificados en su muerte, ¿ya? Una vez fui justificado, ¿por qué es necesario que yo sea justificado otra vez cuando creo? Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que la fe lo que me trae es paz con Dios. La fe está allí. La fe dice, amén, yo te creo a lo que ya hiciste por mí. Pero ese decir, esa confesión de fe no es lo que me justifica. Porque fuiste tú, mi Cristo, quien me justificaste en la cruz cuando derramaste tu sangre por mí. Y tú me has dado el escuchar del Evangelio para que en mí nazca esa disposición de decirte, sí, te creo, tú me justificaste. Pero Dios nos espera para justificarme cuando yo digo, yo sí te creo. Porque cuando Cristo resucitó, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Haroldo, te he justificado así con todos tus defectos y todas tus vainas y todas tus cosas. Te he justificado. Entonces, cuando yo le digo amén, porque eso es lo que es decir fe, es lo que es tener fe, es decir amén. Es decir, lo que tú has hecho por mí es verdad. Lo creo, lo recibo. No es yo te doy, sino lo recibo.
Yo recibo lo que me diste en tu justificación por mí hace 2000 años. Yo lo recibo. Pero Dios dice, entonces, lo que por la fe has declarado, que sí me crees, lo que vas a tener por esa fe es paz con Dios. Ya no vas a tener que temer de un juicio investigador. No vas a tener que temer de un juicio venidero. Ya tienes paz con Dios. Y esto es aquí un participio, ¿no? Seguimos teniendo. Egomen. Seguimos teniendo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Todo cristiano, desde la cruz hasta la segunda venida del Señor Jesús, cuando le dice amén a la obra de Dios, tiene paz con Dios en su corazón. Ya Dios ha hecho las paces con él. Lo que nos falta a nosotros es creer que Dios ha hecho la paz con nosotros. Bendito y alabado sea su santo nombre. De tal modo que habiendo sido justificados, por tanto, por la fe tenemos paz con Dios. Y es lo que dijo Cristo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Saben cómo el mundo la da? Es una paz maldita, lo voy a decir así. Porque mis queridos hermanos, estoy tan emocionado que voy aquí a meter la pata, yo me voy a perder. Me voy a perder acá. Miren ustedes, esto de acá es paz según el mundo la da. Porque esta paz es según la lógica humana. Que si tú no haces esto y esto y esto, Dios no te puede dar aquello. Pero Dios va en contra de tu lógica pecaminosa. Pero lo que nosotros encontramos aquí en este escrito de Elena White es paz según el mundo la da. Rechaza esa paz. Esa paz te pone allá adelante, quién sabe cuándo, la justificación. Esa es paz según el mundo la da. No creas eso. La paz que tenemos es porque Cristo es nuestra paz. Eso es lo que el apóstol nos dice en otro lugar de la Escritura. Él es nuestra paz. Es que yo no soy nada bueno para recordar textos de la Escritura, así que me tomé un tiempito allí para buscarla, que está Efesios 2:14. Porque Cristo es nuestra paz. Y eso concuerda perfectamente con lo que acabamos de ver acá en Romanos 5:1. Ya estoy tan emocionado acá que no sé dónde está. Aquí está. Habiendo sido justificados, coma. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de poner la coma allí, la pusiéramos acá, habiendo sido justificados por fe? Eso colocaría el momento de nuestra justificación en el momento de nuestra fe. Y entonces, bien que el diablo pudiera venir a decirnos aquí: mijito, pero tu fe no es perfecta, así que tú no puedes creer que por tu fe puedes ser justificado. Si tú mismo dudas de tu fe,
mira tu vida no ha sido nada más que una vida de falta de fe. Y ahora tú crees que por creer vas a ser sido justificado. Ay, mijito, no, hombre. Así que si nosotros ponemos el momento de nuestra justificación en el momento de nuestra fe, le abrimos la puerta a Satanás para poner en tela de juicio nuestra justificación. Y por eso el Señor Jesús le quita esa arma a Satanás y le dice: vete de aquí, Satanás. No tientes a mis fieles de esa manera, porque yo los justifiqué en la cruz cuando di mi vida por ellos, y yo ya resucité para clamar ante el universo que esta persona está en paz con Dios. Y nada ni nadie me puede quitar lo que yo he hecho, dice el Señor Jesús. Así que por esa razón nosotros no podemos poner la coma por acá, que habiendo sido justificados por la fe. Si llega un momento en que la fe dice te creo, amén. Ya yo dije anteriormente que decir amén significa fe. Amén es una palabra hebrea que significa es algo sólido, es un fundamento, es cierto. De hecho, cuando los arquitectos y supervisores de construcción en la antigüedad venían a supervisar los fundamentos de un edificio, ellos saltaban y brincaban y golpeaban ese fundamento. Y si el fundamento no se movía, no se rajaba, ellos decían amén. Es un fundamento. Eso es lo que amén significa. De tal modo que cuando nosotros vemos la muerte de Cristo, nosotros podemos decir amén. Es un fundamento, es un hecho histórico. Nada ni nadie le puede quitar a Dios lo que Él ya hizo. Y por lo tanto, yo no puedo colocar el momento de mi justificación en el momento en que yo le creo a Dios de lo que ya Él hizo algo. Eso de la justificación objetiva y subjetiva, eso está para los teólogos que se disputen de aquí hasta que cielo y tierra pasen, ¿no? Porque la Escritura es clara, como lo hemos visto en Romanos 4:25. Él murió por nuestros pecados, fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para dar testimonio de que por su muerte y su vida habíamos sido justificados. Mis hermanos, gracias por ser tan buenos alumnos y tan buenos oyentes. Compartan estas enseñanzas, hermanos. Báñense en ellas, no le hagan caso a los que le quieran quitar lo que Dios no permite que se quite. El hecho de que por su vida, por su obra, Él te declaró justo hace 2000 años. Y por lo tanto, tus pecados han sido eternamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Amén.